The river runs red, but the snow is bright. Cold, harsh, icy winter, freezing night. I can wrap my mind around what has happened here tonight. The darkness of the vast too much I give in, I give up. Dos jóvenes finlandeses de unos 20 años, él pequeño y delgado, de pelo largo y negro, y ella pelirroja, corren perseguidos por el bosque. Cargan una jaula con 2 conejos. De repente se paran, abren la jaula y dejan libre a los animales. Luego siguen huyendo, tratando de escaparse de la justicia. Bienvenidas y bienvenidos a Entre Tinieblas Nórdicas, el podcast en el que se relatan los casos policiales más misteriosos y escalofriantes de los países nórdicos. Abrígate y sumérgete entre las tinieblas de Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia e Islandia. Antes de comenzar, queremos advertir que en este episodio una de las víctimas es menor de edad, lo cual puede resultar perturbador. Si prefieres no escuchar este tipo de contenido, te recomendamos saltar este episodio o proceder con precaución. Nuestro objetivo es narrar estos casos con respeto y sensibilidad, pero compartimos relatos de crímenes reales y la cruda realidad y la muerte no hacen concesiones a la sensibilidad. Hola, Karin. Hola, Linda. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Bien, bien. Y mira, estamos aquí con el segundo episodio. Cuando grabamos el primero no sabíamos si iba a haber un segundo, ¿no? Sí, cierto. Pero bueno, recibimos algunos comentarios muy positivos del primer episodio, ¿no? Y por eso pues decidimos probar con otro más. Sí. Sí. Y pues esta vez también he preparado un caso y no te he contado cuál es. Así que bueno, vamos a ver si es un caso que reconoces o si es algo nuevo para ti. Sí. ¿Sí? Vale. Vamos. Es el verano del 1988. Estamos en Åmsele, en la región norteña de Västerbotten, en Suecia. Suecia está dividida por 21 regiones. En el norte, esas regiones son vastas, con poca gente, y hacia el sur se van haciendo más y más pequeñas, pero con más gente. La región más hacia el norte se llama Norrbotten. Y la siguiente región es Västerbotten. Y es allí donde encontramos el pequeño e idílico pueblo de Åmsele, de unos 300 a 400 habitantes. El domingo por la mañana, el 3 de julio de 1988, el conserje de la iglesia de Åmsele se va al trabajo para preparar la iglesia ante la misa. Se trata de una pequeña iglesia de madera blanca. En el cementerio que rodea la iglesia, el conserje encuentra a 2 personas muertas. Es Sten Nilsson, de 50 años, y su hijo Fredrik, de 15 años. Los 2 han sido disparados. En el borde del cementerio encuentran la bicicleta de Fredrik. Pero ¿dónde está la señora Nilsson, Eva, y el otro hijo de la familia? La policía se va a la casa de la familia, que queda solo a unos cientos de metros de la iglesia. En casa solo encuentran al hijo menor. Él ha pasado la noche en una tienda de campaña con un amigo y no sabe nada de lo que ha pasado. La policía sigue buscando a Eva Nilsson. Varias horas más tarde encuentran su cuerpo en el bosque, cerca del cementerio.
Ella ha sido maltratada y acuchillada hasta morir. Sus zapatos y sus gafas están esparcidos en la cercanía. Da la impresión de que intentó escaparse, pero que los asesinos la alcanzaron. Este pequeño pueblo es tan desconocido que en las noticias se muestra un mapa para indicar dónde está ubicado. En las noticias dicen: la cantidad de personas capaces de cometer semejante barbaridad es muy pequeña en este país. Y yo cuando leí eso, que eso fue lo que dijeron en 1988, yo pensé, jamás dirían eso en las noticias hoy en día, ¿no? Sí. Ahora sí que hay bastante personas capaces en este país, ¿no? Como comenté antes, el padre de la familia Nilsson se llamaba Sten. Y Sten es un nombre bastante común en Suecia, ¿no? Y significa piedra. Sí. Y Sten era militar y una persona importante en el pequeño pueblo. Al ir de puerta en puerta, la policía se entera de que la gente en el pueblo había visto un Saab gris desconocido por la zona del cementerio. Resulta que este auto había sido robado en Finlandia 10 días atrás. Se encuentra el auto chocado y medio quemado hacia el norte del pueblo. La policía comienza a perseguir a los asesinos, siguiendo el rastro de autos robados y abandonados. Se llega a la conclusión de que los asesinatos ocurrieron a eso de las 3:30 de la mañana, y en esas fechas de pleno verano, tan al norte de Suecia, el sol se pone a las 11 y pico de la noche y luego se hace de día ya a las 2 y pico de la madrugada. O sea, en realidad ni siquiera es madrugada, es en plena noche todavía, ¿no? Pero a esa hora ya comienza a hacerse de día en el verano, ¿no? Y esto quiere decir que a las 3:30, cuando ocurrieron los asesinatos, ya estaba de día. Cuando los dos delincuentes escuchan sobre los asesinatos en las noticias y se dan cuenta de que la policía sabe que son ellos los que han robado los autos, abandonan el tercer auto y deciden seguir a pie por el bosque. Ahora están unos 600 kilómetros hacia el sur del pueblo Åmsele y allí deciden tirar dedo. La señora Sigvor Lundqvist, de 51 años, les deja subir a su auto. La señora Lundqvist no tiene ni idea a quiénes ha dejado subir, claro. Solo le parece un poco raro que los dos finlandeses viajen con 2 conejos en una jaula. Sí. Es lo único que tienen, además, no tienen equipaje, solo una jaula con 2 conejos. Cuando la señora Lundqvist más tarde escucha las noticias, entiende que son los 2 finlandeses a los que dio un aventón y avisa a la policía. Resulta que la policía ya sospecha que se trata del joven finlandés Juha Valjakala y su novia Marita Ruotalami. ¿Te suenan esos nombres, no? Sí. Juha ya había sido detenido en una ocasión anterior y en esa ocasión también había robado un auto que encontraron chocado y con 2 conejos dentro. Esta es la razón por la que la policía está tan segura de que los autos robados y encontrados por el camino fueron robados justamente por Juha y Marita, porque todos tenían caca de conejo. Además, el asiento del conductor siempre estaba colocado muy hacia adelante, es decir, era una persona baja que los había conducido, y Juha medía solo unos 170 centímetros. Cuando la policía encuentra el último auto robado al borde de un bosque, comienzan a perseguir a los asesinos allí, pero no los encuentran. Entre tinieblas nórdicas. Los finlandeses sueltan a los conejos y roban un pequeño barco, y se van por el lago y luego pasan la noche en otro barco para después robar unas bicicletas y seguir así su huida. Han pasado 5 días y las caras de los finlandeses están en todos los tabloides del país.
Las pistas indican que han viajado más de 1,000 kilómetros hacia el sur. Se están acercando a la frontera y la policía teme que vayan a lograr escapar del país. Y efectivamente logran ir en un barquito de plástico a Helsingør, en Dinamarca. El barquito tiene motor, pero Juha no logra ponerlo en marcha, sino que obliga a Marita a remar, lo cual dice algo sobre la relación de estos dos, ¿no? Y vamos a hablar de la relación de estos dos después. Una semana después de los asesinatos, la policía danesa captura a los dos finlandeses en la estación central de Odense. Habían tomado un tren en Copenhague y un controlante los había reconocido y había avisado a la policía. Al principio, Marita no admite nada. Dice que ni siquiera había estado en el pequeño pueblo de Åmsele. Juha, en cambio, echa la culpa a su novia. Dice que fue ella quien disparó al padre y al hijo y que maltrató a la madre hasta la muerte. Cuando Marita se entera de que Juha dice que fue ella cambia su narración y comienza a echarle la culpa a Juha. O sea que ahora tenemos los dos echándole la culpa el uno al otro. Lo que cuentan los finlandeses es que estuvieron dando vueltas por el pueblo intentando encontrar cosas para robar. Van cargando un bolso con una escopeta. Cuando llega un bus lleno de jóvenes que han estado en un baile en otro pueblo y entre ellos se encuentra Fredrik Nilsson, el hijo de la familia asesinada, los finlandeses se sienten observados y optan por retirarse. Obviamente se sienten observados porque es un sitio con tan poca gente que, bueno, la gente ve que ellos no son de ahí, que son gente extraña, ¿no? Y es entonces cuando deciden retirarse que encuentran una bicicleta que deciden robar y se van en ella. Cuando están cerca de la iglesia, paran para ver si pueden robar algo en un granero que hay por allí. Pero entonces vienen Stene Nilsson y su hijo Fredrik en su Volvo. Por la ventana han visto que los finlandeses han robado la bicicleta de Fredrik y simplemente quieren que los ladrones se la devuelvan. Los finlandeses sacan la escopeta y obligan a los dos a ponerse de rodillas y le disparan al padre primero. El hijo ruega por su vida. Dice: solo tengo 15 años. Pero igual lo matan. Esa escena a mí me rompe el corazón. Pensar en este niño de 15 años rogando por su vida cuando acaban de matar a su padre, ¿no? Y por un bici. Sí, por una bicicleta. Sí, es que es La historia que da cada uno de ellos es la misma, con la única diferencia de que Juha dice que fue Marita la que disparó y Marita dice que fue Juha. Juha colabora con la policía en el sentido de que les cuenta dónde está la escopeta que ellos habían tirado al agua. Solo 2 meses después empieza el juicio. Y 2 meses es muy poco tiempo desde una perspectiva moderna, ¿no? En un caso como este hoy, tomaría al menos 8 o 9 meses para prepararlo, para poder llevarlo al juicio. Pero lo que más llama la atención es que muchas chicas muy jóvenes fueron al juicio. Eran admiradoras de Juha. La pareja, y sobre todo Juha, había recibido un estatus culto en la prensa. Había sido presentado casi como una estrella de rock. ¿Y la consecuencia? Bueno, chicas jóvenes que romantizan este personaje. Ay, pobre, si hubiera nacido en otro lugar y en otras circunstancias, él es la víctima, etcétera, etcétera. Pobre hombre. Sí, pobre hombre. En fin, esas chicas se pusieron de su lado, algo que provocó bastante a la gente en general. El fiscal acusa a Juha de asesinato y a Marita de complicidad. Todo el mundo parece estar ya bastante seguro de que el culpable realmente es Juha.
En el juicio se preguntan si Marita era capaz de cargar la escopeta, porque resulta que era físicamente muy duro hacerlo y Marita era una joven pequeña y no muy fuerte. La someten a pruebas para ver si es capaz y ella insiste en que no puede. Es demasiado duro físicamente para ella. Y esta es la única prueba técnica de importancia que tienen. Y parecen creerla. Simplemente no tenía la fuerza física para cargar el arma. Yua era un clásico psicópata, ¿no? Eso queda bastante claro. Sí. Y los psicópatas necesitan dominar a alguien para fortalecer su ego, ¿no? Y eso se ve, por ejemplo, en esa escena de que él le obliga a ella a remar el pequeño barquito, ¿no? Aunque supuestamente él es físicamente más fuerte que ella, ¿no? Y un ejemplo de cómo él crea esta imagen de sí mismo es que él se llamaba a sí mismo el capitano. Así en italiano, el capitano. El capitano. Sí. En Åmsele se juntaron 400 personas en una marcha de antorchas. Tenemos que recordar que Åmsele era un pueblo de unos 300 a 400 habitantes en total, ¿no? Así que se junten 400 personas, pues eso era muchísimo, ¿no? Llegó gente de otros pueblos por allí en el norte para participar en esta marcha de antorchas. Y una de las demandas de esta protesta era la censura de la violencia en las películas de acción. En esos tiempos se creía que las películas violentas eran la causa de mucha maldad en la sociedad. Tenemos que recordar que hacía solo unos 8 años que había entrado en el mercado sueco los reproductores de VHS. Y esos facilitaron la posibilidad de ver películas de cualquier tipo en casa, ¿no? Entonces, en ese entonces eran En la 80. Sí, los años 80, ¿no? Y luego, más en los años 90, fueron los videojuegos, supuestamente la maldad, ¿no? Y también las bandas de black metal, que eran como los chivos expiatorios. Y de las bandas de metal, de black metal, suecas y noruegas, definitivamente vamos a hablar en otro episodio más adelante. Ahí hay mucho que decir. Yua recibió un montón de cartas de admiradoras en la cárcel. Y una de estas admiradoras, Victoria Larsson, tenía 16 años en ese entonces. Y ella también estuvo presente en el juicio. Victoria Larsson escribió luego un libro sobre cómo se había enamorado de Yua y por qué se había puesto de su lado. Y el libro se llama Et norrländskt trauma, un trauma nórdico. Y en este libro la escritora narra sobre su niñez y su adolescencia. Habla sobre cómo odia vivir en el norte de Suecia, donde nunca pasa nada. Una ni siquiera lograba perder la virginidad, dice ella. Los asesinatos la captivaron. Por fin pasaba algo por esos lares que ella llamaba una parte olvidada del culo de Dios. En el juicio queda bastante claro que Yua miente, porque cambia su historia varias veces. Se ve que no recuerda exactamente lo que ha dicho antes. Después de 7 meses se anuncia el veredicto: cadena perpetua y deportación. La cadena perpetua es el castigo más severo de la ley sueca, pero no significa lo que parece, ¿no? En sueco se llama livstidsfängelse, lo cual es como cadena de por vida, pero no es realmente así, ¿no? Simplemente significa que el condenado no sabe cuánto tiempo va a tener que pasar en la cárcel, porque no se le da un tiempo determinado, ¿no? A Marita la condenan a 2 años de cárcel por complicidad en asalto de la señora Nilsson, pero no por el asesinato del padre y el hijo. Yua fue trasladado a una cárcel en Finlandia, de la que escapó varias veces.
una vez logró irse hasta Suecia. Esto fue en el año 2002, es decir, 14 años después de los asesinatos en Åmsele. Y para entonces, Juha se había casado y su esposa estaba con él en el auto cuando lo agarraron. Cuando lo entrevistan en la prensa, Juha reconoce por primera vez que fue él quien mató a los 3 familiares. Y en 2008 le pusieron en libertad. Ya había cumplido su condena. Pero durante el tiempo que estuvo en la cárcel, logró escaparse no menos que 7 veces. Y yo me pregunto qué pasa con las cárceles en Finlandia. Sí. Porque una persona que ha matado a 3 personas completamente inocentes, lo deberían poner en un sitio donde sea con paredes, por lo menos. Con paredes, o sea, que sea imposible escaparse de allí, ¿no? Y luego fue condenado a 2 años más de cárcel en 2012 por incendio y asalto. Y en 2023, es decir, el año pasado, cuando grabamos esto, a una edad de 57 años se murió Juha. La razón de su muerte no es conocida, es decir, no se puede encontrar información detallada. Eso suele significar suicidio, porque no suelen escribir mucho. Cuando la gente comete suicidio en Suecia, es algo que no se habla mucho, no se calla mucho esto. Enfrente de la iglesia en Åmsele hay un pequeño monumento con 3 piedras. Se llama Försoningens plats, el lugar de la reconciliación. Se hizo en memoria de Aina Falander, la madre de la señora Nilsson, abuela de Fredrik y suegra de Sten. Después del asesinato de su hija, su yerno y su nieto, Aina Falander luchó toda su vida contra la violencia. Su lema fue que el único camino que uno puede seguir es el de la reconciliación con su propio destino. Si te ha gustado este episodio, sigue nuestro podcast y sigue Entre Tinieblas Nórdicas en Instagram o en Facebook para saber cuándo presentaremos el próximo crimen nórdico y para ver fotos de los episodios. En el texto del episodio puedes ver las fuentes en las que se basa el caso. Cortina musical compuesta e interpretada por Martin Lönegren. Voz introductoria Eduardo Jiménez Tornatore. Manuscrito hecho y presentado por mí, Linda, en compañía de Karin. Gracias por escuchar Entre Tinieblas Nórdicas. Y eso fue. Sí, wow. Esto es un caso que creo que todos los suecos que estábamos vivos en ese entonces saben, ¿no? Un poco de eso. Sí, al menos suena. El nombre suena de Juha. El lugar también. Y cuando uno googlea el nombre del pueblo como que no es conocido por nada más que eso. Es por eso. Sí. Por eso un sitio tan pequeño. Ahora habrá un poco más de habitantes que en ese entonces, pero es un sitio muy pequeño y lo más conocido es que pasó esto, ¿no? Lo cual es también muy triste para la gente que vive ahí, ¿no? Sí. Porque cuando uno mira fotos de ese pueblo es como un paraíso, ¿no? Así como bosque y súper lindo, ¿no? Pero bueno, sí es muy, muy triste, ¿no? Sí. Y también me hace pensar en todas las mujeres que viven en relaciones con psicópatas, con hombres violentos. Porque cuando uno lee sobre Marita, parece que era una chica que no tenía mucha fuerza de voluntad propia, como tímida y así cuidadosa y un poco miedosa. Y entonces supongo que él se apoderó completamente de ella, ¿no? Y no se atrevió a decirle que no a sus locuras. Y creo que es muy común también. Sí. Que estos hombres saben lo que son sus víctimas. Sí, saben. Que pueden verlo. Sí, saben sentirlo, cómo. olerlo. Sí, exactamente. Saben cómo buscar esas chicas
que no tienen mucha fuerza de voluntad, ¿no? Autoestima y todo eso, sí. Y así caen víctimas. Sí. Interesante. Sí. Y por una bicicleta. Y por una bicicleta, Sí. eso es lo más horrible de todo, ¿no?